Buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos con los temas edición especial de preparación de test, en el que vamos a ver las cuestiones más importantes, resaltando las preguntas de test que han caído otros años y las preguntas de desarrollo. Vamos con el último tema de este primer parcial, el tema 5, la aplicación y la interpretación del derecho. Bueno, el planteamiento general, ¿cuál es? Pues que hay un momento en que se realizan los hechos, después se aplican unas normas, a estos hechos tienen unas consecuencias jurídicas. El cumplimiento, también hay un cumplimiento voluntario de las normas, sin que sea necesario la aplicación del derecho. Si todos cumplimos, pues no hay que aplicar ninguna norma, ¿no? O ninguna consecuencia jurídica. Pero no siempre ocurre así. Bueno, tenemos la aplicación del derecho como un proceso automático. Esta pregunta cayó en febrero de 2016. El caso es que la aplicación del derecho presenta multitud de aspectos que hacen difícil exponerlo de un modo simple. Es inseparable de otros conceptos como la creación y la interpretación del derecho. Pero bueno, lo importante es el punto de vista desde el que lo veamos. Porque si lo vemos desde un punto de vista positivista, pues reducimos lo jurídico pues a la existencia de una ley y que su aplicación al hecho concreto es prácticamente automática con una aplicación, operación lógica. O sea, prácticamente podría aplicarse la ley casi con una aplicación del móvil o con una forma matemática, ¿no? Pero bueno, suele ser más complejo. A veces hay que subsumir. ¿Qué es subsumir? Pues bueno, considerar algo como parte de un conjunto más amplio o, como caso particular, sometido a un principio o norma general. Así, los hechos incluidos en la norma, si coinciden con el tipo, se deriva de una consecuencia, se deriva una consecuencia jurídica. Bueno, eso es subsumir. Desde el punto de vista lógico, esto tiene un formato de un silogismo, en el que tendríamos una premisa mayor, que es el texto de una norma aplicable, y una premisa menor, que es el hecho, el acto o conducta u omisión, a la que pues se le asignaría una conclusión, ¿no? La conclusión sería que se le asigna un efecto jurídico que denominamos consecuencia jurídica al hecho referido en la premisa menor, aplicándole la premisa mayor. Bueno, aquí tienes un ejemplo del cohecho previsto en la ley, en el que pues tenemos un hecho que es pues la autoridad funcionario público que por hecho propio o de tercero acepta un ofrecimiento, promesa de cualquier clase. Como tenéis el ejemplo, este es el hecho que acaece y tenemos pues, que incurrirá una pena de prisión de 3 a 6 años, más multa, inhabilitación especial. Bueno, eso sería la consecuencia jurídica. Bien, ¿qué ocurre? Pues ocurre que aunque aparentemente es una operación automática, el caso se subsume en el tipo penal, produce una consecuencia jurídica, el órgano judicial prevé decisión, pues decide el derecho. Bueno, esto varía muchas veces, ¿no? La cuestión es que hay un ajuste de lo particular, que es el caso concreto, a lo general, que es la ley, pero esto no puede ser automático. No puede ser automático porque los casos, la vida, las circunstancias de la vida van más rápido que el legislador al legislar. Entonces, no se ajustan exactamente siempre, entonces hay que hablar de interpretación. Bueno, la interpretación, ¿qué problemáticas tiene? Pues que es una actividad intelectual, que consiste en indagar, en desentrañar, en aclarar el significado de las normas con el fin de aplicarlas. ¿Hay dos elementos que concurren? Sí, el objeto de la interpretación, que es la norma, y el sujeto que efectúa la interpretación, que es el operador jurídico, el agente o los distintos nombres que va a llamar a lo largo del tema. La interpretación de textos, pues dependen de qué, de su dificultad, del modo en que estén redactados, de la vaguedad, de la indeterminación, del carácter técnico o especializado de sus conceptos, de la complejidad con la que esté realizado, bueno, muchas cosas, ¿no?
Se plantea, pues, que en la mayoría de los casos hay que armonizar la generalidad de la norma a la particularidad del caso. La norma tiene una textura abierta, decía Hart, y son un marco abierto a varias posibilidades de solución, como decía Kelsen, todas ellas lógicas. De modo general, pues las normas incluyen cláusulas para que pues, observar la diligencia de un buen padre de familia, fórmulas tradicionales, no ir en contra de la moral, de las buenas costumbres, pues, que son un tanto ambiguas, ¿no? Entonces requiere pues, su ajuste. Bien, la norma pues, no quiere decir que, pues, que el operador jurídico pues, resuelva por pura voluntad, ¿no? No es algo automático, carece sentido plantear una distintiva entre el tenor literal y la voluntad. Tenemos que, frente a la concepción positivista logicista, que hacen bascular el proceso interpretativo sobre la norma, sostiene que no hay sino una aplicación del derecho preexistente al caso de la vida real, la aplicación es casi automática, mediando pues, reglas lógicas, frente a la percepción voluntarista logicista, que centra el proceso del operador jurídico y afirma que en muchas ocasiones hay una auténtica creación libre del derecho por parte del operador jurídico sin necesidad de someterse a norma alguna que lo condicione. Bueno, hay que las dos posturas. Pero bueno, todo esto no ha caído nada, ¿eh? De momento pues no ha caído. Tenemos también que la interpretación de la norma pues, determina pues, el significado en un caso concreto, ¿no? Esto supone que el intérprete ha de enfrentarse al texto legal en una suerte de diálogo con él, ¿no? Entonces, hay dos autores que sí que han caído y que, pues, vemos que la expresión de Lawrence, que nos dice haciéndolo hablar, o sea, en ese diálogo, en la interpretación, pues hacerle hablar, una posición sería hacer hablar al texto, ¿no? En esa expresión de Lawrence, que cayó en febrero de 2019, el año pasado. Y la otra expresión, que yo pongo en duda por aquí, que sea literal, pero bueno, tampoco os importa mucho, a efectos de test, tenéis que aprenderlo tal y como os lo dicen. La boca muda de la ley, según la expresión de Montesquieu, cayó en septiembre de 2017, pues ya veis, pues supone pues, que hay cierto automatismo, ¿no? Es lo contrario, cierto automatismo. Bueno, la precomprensión hace referencia al conjunto de creencias y valores que comunes al texto y a su intérprete, pues, que la cultura y los valores, las creencias van a afectar al intérprete y dice que de alguna forma pues, ayuda a realizar esa tarea. Este propuesto de los criterios hermenéuticos, el arte de interpretar los textos, pues bueno, el Código Civil nos dice que las normas, nos dice cómo hay que interpretar la norma. La norma se interpretará según el sentido propio de sus palabras, en relación al contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos. Hay una pregunta antigua en que dice que cómo es este proceso. Pues bueno, es circular, por eso busqué este esquema, ¿no? Bueno, vamos ya a la parte en que ha caído muchos años, ¿no? Primero tenemos que distinguir los métodos de los tipos. Eso es importante. Distinguir los métodos de los tipos. Los métodos son los del artículo 3.1 del Código Civil. Nos dice, como os repito, que las normas interpretarán el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto y antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados. Esta pregunta cayó el año pasado, en febrero de 2019. ¿Qué norma nos habla de interpretar las normas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas? Pues bien, el Código Civil. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, aparte, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos, pues bueno, tenemos 5 métodos. El literal, el sentido propio de las palabras. Para ello es necesario combinar el análisis semántico y el pragmático. El método sistemático,
Pues, ¿cuál es este? Pues bueno, atendiendo al espíritu de la norma. El método histórico, pues atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos. El método teleológico, el de la finalidad, ¿no? Que habla de Aristóteles. La finalidad, teleología, finalidad. Fin, finalidad. Bueno, método valorativo, pues interpretando según los valores jurídicos en los que se fundamenta. Así que aprenderos el artículo 3.1 del Código Civil, cómo hay que interpretar las normas y tendréis todos los métodos. Acordaros que los métodos salen del artículo 3.1 del Código Civil. ¿De acuerdo? Seguimos. Algunos opinan que estos métodos han de aplicarse según... pero bueno, no hay ningún orden. No hay un orden y no hay tal orden y no es jerárquico. El intérprete ha de manejarlos de modo concurrente. Tales métodos son complementarios. Hay un principio de complementariedad de los métodos de interpretación. Esta pregunta es del libro. Puede caer, pero sería nueva. Y vamos con lo que ha caído en desarrollo y en pregunta de test más sobre este tema, que es los tipos de interpretación. Ha caído en febrero de 2019, en septiembre del 19, en 2016, 14... Bueno. Tenemos que los tipos de interpretación son en relación a la fuerza vinculante. Bueno, según la fuerza vinculante hay que distinguir privada y pública. Privada, pues la que hace los operadores que no están revestidos de autoridad, pues los particulares, los abogados que asesoran a las partes. La interpretación pública, pues aquí están los órganos unipersonales, jueces o pluripersonales, las salas, los tribunales, con competencia para imponer, obligar. Estos se distinguen en actos administrativos y actos judiciales, que son recurribles en vía judicial. Esto ha caído también en 2017, 15, 13, ha caído bastante. Lo vamos a ver en un esquema que os he preparado. También en razón al intérprete, ha caído muchísimos años. Esta parte de en razón al intérprete, solamente he preguntado que cómo es. Auténtica, judicial, cautelar y doctrinal. Estos 4 puntos importantes. Fijaros, interpretación auténtica. Aprenderos auténtica, autor. Porque ha caído en varias ocasiones, en febrero de 2018, en septiembre de 2015. Interpretación auténtica es la que lleva a cabo el mismo órgano autor de la norma. Por ejemplo, un ministerio que explica un reglamento. La interpretación judicial, la que realizan los órganos judiciales. Aquí es lengua después, ¿no? Sí, pero aquí... Sí, sí. Pero ahora está ocupado. Sí, ahora no. Bien, seguimos. La interpretación judicial, que es la que realizan los órganos jurisdiccionales. La interpretación cautelar, que es la que hacen en función del asesoramiento. Cautelar se refiere a que estos asesores, que son abogados, registradores, notarios, evitan los conflictos. La interpretación doctrinal es la que realizan los teóricos del derecho, los catedráticos, los docentes, los investigadores. No es vinculante, pero por su prestigio intelectual resulta importante. Y por último, tenemos en razón del resultado. Esto ha caído también en septiembre del 2019 y en 2014. ¿Qué me preguntan? ¿Cómo es la interpretación en función del resultado? Pues o extensiva o restrictiva. Extensiva, que se amplía el alcance de la norma a supuestos no comprendidos, permite resolver lagunas. Se da cuando el intérprete entiende que estos supuestos entran dentro del sentido perceptor, lo que suele denominarse la ratio legis, pese a que este no los incluye expresamente. No los incluye en la norma, pero racionalmente tiene sentido que estos supuestos entren dentro de la misma. La interpretación restrictiva es la que limita el ámbito de la norma a la estricta literalidad. Deberán ser interpretadas siempre por el método restrictivo, siempre las normas que limiten derechos o sancionen. El caso más evidente, pues aparte del derecho sancionador de sanciones, pues el más penoso, ¿no? Que son las normas penales.
el que tiene mayor penalidad para las personas, las normas penales sobre delitos graves y leves. Esto ha caído en febrero de 2019 y febrero de 2018, recientemente. El caso más evidente de la interpretación restrictiva es las normas penales. Las normas de interpretación restrictiva de la norma penal no puede ser interpretada de forma extensiva, solo puede ser restrictiva y no puede ser tampoco de forma aplicar la analogía. No puede ser ni extensiva o analógicamente. No se puede aplicar ni la analogía ni extenderla. Y como decía, os he preparado un pequeño esquema de todo esto que espero que os sirva. Esto supongo que es lo que hacemos cuando vemos una pregunta que ha caído muchos años y que tiene un poco una estructura esquemática interesante. Como veis, yo siempre me apoyo de alguna imagen, de algún dibujo, de algo que me dé pistas, ¿no? Para aprender de forma visual. Desde el método pues, platónico, ¿no? de recordar imágenes o mitos que me sirvan para recordar, ¿no? Tipos de interpretación: fuerza vinculante, intérprete, resultado. Fuerza vinculante, intérprete, resultado. En fuerza vinculante tenemos interpretación privada, pública. Privada, la de operadores, hecha por operadores que no tienen autoridad. De hecho, el mismo nombre de operadores ya te dice que no tienen autoridad. La interpretación pública, pues la que hacen órganos unipersonales o pluripersonales con competencia para imponer. Estos pues se dividen en administrativa, puede ser administrativa, la interpretación pública puede ser administrativa o judicial. Atentos a esta diferenciación, porque ha caído mucho y además pues es un tercer esquema, ¿vale? Privada, por la fuerza de vinculante, privada, pública, y dentro de la pública, ved que está pues la vía administrativa, ¿no? Y la vía judicial o contencioso administrativa. De así, a lo mejor os podéis acordar por ahí, ¿no? Administrativa y judicial. Bien, en razón al intérprete, pues tenemos la auténtica, que es la que hace el autor, la judicial, que es la que hace el órgano, la cautelar, que es la que hace el asesor. ¿Por qué cautelar? Nos dice Díaz Picazo. Pues porque de alguna forma nos evita de forma cautelar el hecho de ir a los tribunales. Nos sirve de forma cautelar para evitar ir a los tribunales. Y también la interpretación doctrinal, que es la que hacen los teóricos, pues los investigadores, los docentes. Y por último, tenemos en razón del resultado. En razón del resultado puede ser la interpretación extensiva, resolviendo algunas lagunas, interpretación, puede ser también interpretación restrictiva. Como ejemplo, os pongo que esta interpretación restrictiva solamente se puede hacer esta interpretación restrictiva a las normas penales. Tiene que ser restrictiva, perdón, corregir eso. Tiene que ser restrictiva, no puede ser extensiva, debería poner ni extensiva ni analogía. Esto lo corregiremos. Debe decir ni extensiva, es decir, restrictiva, ni analogía. ¿De acuerdo? Bueno, pues corregiremos esto y espero que os sirva este esquema para preparar el examen. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.